Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales del día martes 21 de abril y vamos a ver un tema fascinante que a mí la verdad me gusta mucho desde que lo vi cuando era pequeñita. Espero que les guste. Es la historia de Gregor Mendel y la teoría de la herencia y las leyes de Mendel. Entonces vamos a comenzar. Primero, quiero que sepan que Gregor Mendel es el padre de la genética y el que fundó las leyes de la herencia. Como hemos visto en clases anteriores, existen características que se heredan y características que se aprenden. Bueno, las características que se heredan fueron descubiertas por Gregor Mendel en su teoría de las leyes de Mendel. Entonces vamos a ver el recuadro de la 114, lo vamos a explicar primero y luego ustedes lo van a resolver en su libro y vamos a usar el recortable de la hoja de apoyo que tenemos, que es el único que nos queda ya, que es de ciencias donde está Gregor Mendel y la teoría de los guisantes y de las flores. ¿Quién es Gregor Mendel? Bueno, Gregor Mendel es el padre de la genética y el creador de las leyes de la herencia. Gregor Mendel era un cura que era agricultor y científico y que nació en Austria. Él era una de las personas que amaba cultivar plantas y él descubrió que al cultivar las plantas habían características que pasaban de una generación a otra. A esto le llamó las leyes de la herencia y a estas se le hicieron el nombre de teoría de Mendel. Entonces, él es el que descubrió, ¿verdad? Y es el padre de la genética. Él sabe cuáles son los rasgos que pasan de una planta a otra. En las leyes de la genética tenemos que explicar dos leyes básicas que Mendel descubrió. La primera es que desde que Mendel descubrió sembrando plantas, vio de que en la misma especie habían de distinto color, pero la misma especie, pero los hijos salían compartiendo rasgos del padre y de la madre. Estas características se heredaban a través de la reproducción de las flores. También descubrió que esta tabla a la que él utilizó, que es la que nosotros tenemos en la 114, le llamó tabla de Punnett, que es cuando uno coloca todas las características para poder saber qué características va a heredar una planta de la otra. Estas características también tienen un nombre y se llaman alelos, así que tenemos que recordar que en las leyes de Mendel la tabla que tenemos en nuestra página 114 se llama tabla de Punnett y que las características que vamos a poner se llaman alelos. Para desglosar la teoría de Mendel tenemos dos datos curiosos. Primero tenemos que la primera característica la va a dar el padre. Y luego la segunda característica la va a dar la madre. Eso quiere decir que al igual que en los animales y en las plantas, tenemos plantas machos y plantas hembras. Por lo tanto, tenemos una reproducción ya sea determinada o indeterminada. Los guisantes y las plantas. Estos fueron las dos bases con las que Mendel hizo su teoría. La primera es que nos dice que la madre y el padre van a tener unos genes, los cuales los van a compartir. Si se dan cuenta en nuestra imagen, en la primera imagen que tenemos un guisante amarillo y un guisante verde. Eso quiere decir que los hijos de esos guisantes van a salir amarillos, pero compartiendo un mismo patrón genético, uno de la madre y uno del padre. La teoría, la segunda ley de Mendel, nos dice que esos nuevos guisantes, de esas nuevas plantas que nacieron hijas de esa unión, van a tener en su segunda generación una planta de guisantes verdes. Eso quiere decir que aunque sembremos guisantes amarillas, siempre nos van a salir una planta de guisante verde. Y luego en la tabla que sigue, que es un poquito más grande, nos dice que cada vez que la planta se siga reproduciendo, eventualmente va a ir sacando más plantas verdes. Por eso es que a veces ustedes en su familia han escuchado decir, ese bebé se parece al abuelo, porque quiere decir de que la segunda generación y la tercera generación sacaron genes de las primeras personas que fueron nuestros abuelos. Por eso es que cuando nosotros los hijos ya tenemos a los nietos se parecen mucho entre sí y tal vez los hijos no se parecen mucho entre sí. A ustedes yo les he preguntado, ¿y se parecen a su hermano? Y usted me dice, no, no nos parecemos mucho, pero es por la ley de la herencia.
Cuando los hijos nacen, no siempre se parecen, pero todos guardan un rasgo genético del padre y de la madre. Pero cuando uno de hijo ya tiene a sus hijos, esos hijos sí se parecen todos, porque se aplica la segunda ley de Mendel. Y eventualmente mis hijos se van a parecer a sus abuelos porque aplica la primera ley de Mendel. Bien, ¿cómo fue? Eso fue con el experimento de los guisantes. Ahora vamos a ver el experimento de las flores, que es un poquito más claro. Volvemos de nuevo. Tenemos un gen que lo da el macho y luego otro gen que lo da la hembra. En este caso, Mendel lo ejemplifica más claro con una planta. El macho sería el blanco y la hembra sería el rojo. Al unir esas dos plantas, nacieron flores rosadas. Quiere decir que tenían una partícula de una planta y otra partícula de otra. Pero los hijos de esa planta rosada, a veces salió una rama roja, una rama blanca y varias ramas rosadas. Quiere decir que los hijos de los hijos se van a parecer a los abuelos. Entonces eso quiere decir que ustedes tal vez no se parecen mucho a papá y a mamá, pero sus hijos sí se van a parecer a su papá y a su mamá. Entonces esa es la ley de la herencia, las características que pasan genéticamente a través de la reproducción. Bien, el resumen de nuestra página 112. Gregor Mendel era un sacerdote, científico y agricultor que diseñó las leyes de la herencia. Hizo descubrimientos en una tabla que la llamó tabla de Punnett. Luego, los guisantes y las flores fueron los experimentos a los que llamó alelos. Las leyes de la herencia dice que la primera generación tendrán los genes de ambos padres, pero la segunda generación tendrán diferentes genes, cada abuelo combinado con el de los padres. Entonces, tener una característica de las plantas que nos pide que observemos. Nos pide que observemos varias plantas. Si usted puede observarlas desde su ventana, realiza la actividad. A veces tenemos plantas sembradas en nuestro patio, entonces utilicemos esas plantas. Si no tiene acceso a plantas, déjelo en blanco. Por favor, no vamos a estarnos exponiendo a salir. Entonces, aquí en la final de la clase, yo tengo Hoy en día, un los video. científicos saben cómo se heredan las características de los padres. Por favor, necesito que le pongan pausa y que ya al final de la clase él va a explicar de una manera más detallada en el video. De este video no tienen que hacer resumen, solo escucharlo y va a ser muy divertido y le van a entender muy bien a las leyes de la herencia. Los quiero mucho, mis chicos. Por favor, coloquen su resumen en el cuaderno y después de colocar el resumen, coloquen el recortable de la hoja de apoyo. Los quiero mucho. Dios les bendiga.